Mi nombre es Alexander Ríos, yo soy, digamos que, artista, para hacerlo más comprensible. Trabajo creando situaciones, intentando crear redes, comunicaciones, procesos con más personas. No hago obras, no hago objetos, es más como desencadenar procesos o buscar formas de encontrarnos. Soy Byron, trabajo con herramientas artísticas y con proyectos sociales y de activismo. Llevo varios años haciéndolo y desarrollándome en esta línea y participo en la Asamblea de Manteros junto con Alex, y lo que hacemos es prácticamente ser parte de la Asamblea e intentar ver cómo a través de herramientas artísticas podemos apoyar en la Asamblea como parte de ella. En el marco de CAP y en el trabajo que veníamos haciendo con el sindicato, claro, la idea es hacer un proyecto de arte colaborativo dentro del el trabajo que ya veníamos haciendo en la asamblea, ¿no? De colaboración. A diferencia de otros proyectos, a lo mejor pues, las propuestas saldrían de nosotros, ¿no? O intentaríamos que fueran a través de nuestra perspectiva. Lo interesante es que al fin y al cabo, como intentamos y ser parte de la asamblea, intentamos que también todo salga de la asamblea. Entonces, todas nuestras propuestas siempre están enfocadas a apoyar y a ser una herramienta para el beneficio de la asamblea y de la lucha, ¿no? En este caso. Y en esas líneas pues hay pues, varias líneas de trabajo, que una de ellas obviamente es el tema laboral, ¿no? Por otro lado también hay un problema grave, que es el tema de las agresiones policiales, el tema de la represión, y, y es bastante recurrente. Entonces uno de los trabajos también es visibilizar a través de campañas o a través de acciones toda esta problemática. También algo muy importante era la necesidad de crear otros espacios de encuentro fuera de la asamblea. La propuesta de la cocina es, por ahora, como varios de ellos saben cocinar, la idea es como hacer cenas en casa, donde cada persona paga por una clase de comida africana, que eso es muy importante, no es solo que ellos van a cocinar, sino que cocinamos entre todos. Y luego cenamos y cada persona paga un dinero por la clase y por la cena, ¿no? Y por otro lado hay otra cosa también muy importante, que es el problema de las leyes. Por un lado también leyes que penalizan la manta, porque la manta está penalizada, más multas por vender en la calle, multas más de carácter administrativo. O sea, nosotros no podemos hablar por ellos, nosotros no somos manteros, y creo que acá el trabajo por hacer es que esos compañeros puedan decir por lo que están pasando, como contar también su historia, ¿no? Porque para mí, trabajando con ellos, siento que ellos tienen un mensaje para todos nosotros, especialmente para Europa, para la gente europea también, ¿no? Como de lo que está pasando allí, por qué están viniendo, lo que tienen que, cómo atraviesan una frontera y lo que encuentran aquí, ¿no? Y todas las trabas, las agresiones, la violencia que reciben a diario. Yo creo que es muy importante que lo sepamos, ¿no? A lo largo del año ha habido varias actividades en la Asamblea del Sindicato de Lateros y Manteros de Madrid, y en concreto como la más fuerte, o una de las actividades así como más importantes que han hecho que se visibilice tanto el tema mantero, ha sido pues, las jornadas que se dieron en julio. Principalmente vinieron varios manteros de distintas partes de España, y vinieron a Madrid para concentrarse por dos motivos. Uno, para el tema de los papeles, y otro por el tema de la represión policial. Y consistieron fue una concentración frente al ayuntamiento,
en la que consiste en una cacerolada y demás, y luego se fue al Congreso de los Diputados a concentrarse también para reivindicar derechos. Y luego hubo actividades como una fiesta que se hizo para recaudar dinero, una fiesta comida en un espacio autogestionado de aquí de Madrid. Y bueno, vino muy bien para animar y para coger fuerza, ¿no? en la asamblea. Esta semana hemos tenido también como es como otro momento así de como importante como de que mucho trabajo que se está haciendo de alguna forma sea visible y público. Entonces, bueno, os he invitado a Warsame Ali Garare, que es un activista de origen somalí que me parece muy interesante que él ha entrado a Europa de la misma forma como muchos manteros han entrado, ¿no? Y me parece muy interesante cómo unir esas dos experiencias, ¿no? De personas que aún están en esa situación, tal vez sin documentos, en esa incertidumbre constante, con una persona que ya ha tenido esa experiencia y ha logrado de alguna forma trabajar en otros espacios. Bueno, ahora vive en Irlanda, apoyando precisamente toda esta cuestión de migración. Entonces, primero ha venido él, vendrá también otros, Beto Snai Bakongo, que hemos invitado. Él es un músico angoleño que también trabaja en una cooperativa en Bilbao, que precisamente busca alternativas laborales para personas africanas, porque nos interesaba cómo generar una reflexión en varias líneas. Primero como en la cuestión laboral, cómo seguir por ahí, ¿no? Pero también lograr unir esa parte más artística a toda esta reflexión, ¿no? Y ver si después de todo este tiempo que hemos trabajado con la Asamblea, el arte, de qué forma puede colaborar en estos procesos. Y entonces tenemos una charla mañana viernes sobre el arte como estrategia de lucha en estos movimientos antirracistas, contra estas leyes de extranjería y también contra las fronteras. Vale, yo creo que hay dos partes, ¿no? o tres niveles de colaboración, que sería una, por un lado es la colaboración entre Alex y yo, ¿no? Que creo que hay un team, ¿no? Es un equipo. Por otro lado, nosotros dos con hablar en arte, y luego nosotros siendo parte de la asamblea, ¿no? Y ese triángulo, bueno, pues genera como sus beneficios y también a veces sus conflictos, sobre todo por un tema de tiempos, porque al fin y al cabo el proyecto CAP necesita unos resultados al fin y al cabo, de alguna manera u otra. Y al estar nosotros trabajando con la asamblea y siendo parte de ella, pues muchas veces esos parámetros, esos tiempos no llegamos, ¿no? O no van al mismo ritmo. Y ha sido lo complicado, pero también lo interesante y también lo que hemos aprendido todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si realmente queremos que sea arte colaborativo o realmente algo que sea una herramienta efectiva, precisamente a veces tenemos que dejar fuera muchas estructuras o muchos conceptos o muchos horarios y realmente poner el foco en los problemas y en la voz de la asamblea. Nunca había tenido una experiencia con personas que no habláramos la misma lengua, no podíamos comunicarnos tan directamente, ¿no? Y por otro lado también culturalmente tenemos diferencias. En nuestro tipo de vida tenemos unas diferencias gigantescas, nuestra cuestión de horarios, intereses, todo, es que hay unas grandes diferencias ahí. Entonces, eso también me ha hecho cuestionarme mi situación como migrante, por ejemplo, también hablando de todo esto transnacional y cultural, ¿no? Pero también viendo lo privilegiado que soy como migrante también, ¿no? Entonces eso
es una parte como fundamental del proyecto, pero también una razón por la cual es tan importante currar juntos, ¿no? Y sobre todo también nos hace reflexionar mucho, ¿no? Hasta qué punto la parte del el concepto arte o el concepto arte colaborativo realmente se puede aplicar aquí o por lo menos vemos sus limitaciones, ¿no? Y ha tocado unos temas muy interesantes, Alex, y en los que siempre nos hemos estado viendo involucrados, precisamente eso, privilegios, otros tiempos y otras situaciones. Y esta reflexión continua de replantearnos en qué posición estábamos nosotros o cómo podíamos colaborar en todo momento, creo que ha estado muy presente y creo que ha sido lo que ha hecho que precisamente podamos avanzar. Precisamente el cortar y romper el concepto arte o el concepto arte colaborativo en esta situación, sino dedicarnos más a ser partícipes de ellos, apoyar y utilizar herramientas artísticas en lo que pudiésemos, ¿no? Esto nos lleva precisamente a lo que estábamos hablando ayer sobre quién usa la palabra arte, ¿no? De dónde viene esta palabra arte, cómo ha sido construida. También ver que es una palabra muy privilegiada, ¿no? Que normalmente la usa gente que tiene y que tenemos privilegios, ¿no? Y también que es, bueno, que es una palabra muy occidental, muy blanca también. Y cómo el arte realmente puede incidir en una situación como tan compleja como la que estamos viviendo hoy en día bueno, en Europa y en el mundo, ¿no? Como estas fronteras, leyes, poderes, ¿no? Como, y hasta dónde nos sigue siendo útil esa palabra o esas formas de hacer, o si esas formas de hacer están solo pensadas para personas que no tienen que preocuparse por, no sé, porque la policía los agreda o no los agreda mientras están trabajando, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente cómo vamos a utilizar esa creación para apoyar estas luchas más políticas, si las queremos definir así, ¿no? Pero sí, bueno, generando esta pregunta de cómo normalmente se usa la palabra arte y qué es la práctica artística hoy en día en Europa, o sea, si realmente tiene algo que ver o no, o ya ni siquiera sería esto clasificado como arte, ¿no? Según quién o para qué, ¿no?